Uy, hice cualquier cosa. Bueno, ahí está grabado. Bien, entonces presentamos. Santiago de Melo es licenciado en Ciencias de la Atmósfera, que como diríamos es una carrera relativamente nueva, o re nueva, digamos, había una carrera de meteorología antes, y recién sobre mitad de los 2000 y pico se restituyó la carrera de Ciencias de la Atmósfera, y bueno, no es el primero, pero uno de los primeros. Sí. De los primeros licenciados de la nueva etapa. Bueno, y ahora está haciendo la maestría en geociencias en temas de ciencias de la atmósfera. Y además, en este momento, además de tener el cargo acá, está trabajando en la UTE. Digo, porque sin duda, digamos, el área de ciencias de la atmósfera es quizás una de las áreas que dentro del instituto tiene mayores posibilidades de salida laboral. Hay una demanda y una necesidad bastante grande. De hecho, renovables. Sí. Ahora, justo estaba leyendo el informe que hicieron los evaluadores de experiencia de geociencias y destacaban la falta de investigadores en el área cuando es un tema. Bueno, pero la idea en este caso era pedirle a la gente de Ciencias de la Atmósfera que nos bajara un poco a tierra la información para poder ver desde la perspectiva de un astrónomo cómo podemos saber si la noche va a estar despejada o no en diferentes, como decía, en diferentes escalas de tiempo. Así que bueno. Bueno, todos astronomía. ¿En qué año están? ¿Entre cuál y cuál? ¿En el último? ¿En el primero? En el último. Variado, ahí. Sí. Digamos que una mezcla entre... Esta es la materia técnicas astronómicas, es una materia de cuarto semestre. Segundo año, pero hay algunos que ya están más avanzados. Y Marina, ella es argentina, está en programa de intercambio. Así que... Durante toda la presentación, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa que no se aclara, preguntan, no hay ningún problema. Bueno, el objetivo es comprender los procesos atmosféricos que afectan a las observaciones astronómicas y brindar herramientas para poder tener alguna idea, algún diagnóstico de qué es lo que va a pasar. Antes de comenzar vamos a ir de la escala más grande a la escala de todo el planeta para después enfocarnos en lo que es en el Uruguay. Este es una animación. Estamos viendo las imágenes de satélite desde durante todo un año. Cada vez que vemos acá que explota la nubosidad, es un día que está pasando, es una composición de varios días de todo el año. Este es el año 2015 en particular. Ven esto y dicen, si tuvieran que elegir un lugar para pronosticar, ¿qué lugar elegirían? Para decir si mañana va a estar despejado o si mañana va a llover. El desierto del Sahara. En el desierto del Sahara uno dice mañana no llueve y lo más probable es que le embote. Si estamos en alguna parte de selva, decimos mañana va a llover y seguramente llueva. Y ven que hay distintas regiones del planeta que ya las cosas son distintas. Acá estamos viendo que en las distintas regiones del planeta va a ser distinta la manera de pronosticar. Por algo, todos los observatorios están en zonas donde hay poca nubosidad. Aparte de esto, imagínense que están en Uruguay y hay días que llueven, hay días que no. O sea, no es lo mismo esta franja de acá, las franjas de los desiertos. Tenemos, esto es el planeta entero, tenemos una distribución de masa distinta en lo que es el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hay mucho más agua en el hemisferio sur. Las cosas van a ser todas distintas. La mayoría de los modelos se desarrollan en Estados Unidos, Europa, Canadá. Se centran en sus regiones de interés, aunque los pronostican para todo el mundo, pero eso ya nos va a dar algún indicio de que no es lo mismo el hemisferio norte, el hemisferio sur, y las distintas regiones del planeta pasan cosas distintas. A modo de ejemplo, si vemos, por ejemplo, miren, el hemisferio norte, acá estamos en enero, vamos a julio, cambió. O sea, y si ven en Sudamérica, los cambios con respecto a lo que son los hielos, aparece algo apenas en la cordillera. O sea, distintas regiones del planeta funcionan bastante distinto. Por ejemplo, acá vemos que se forman algunos huracanes. Acá hay otros huracanes. Más por acá aparece
acá. En nuestras regiones esos redondeles no aparecen, esos huracanes. Lo que sí vemos que aparecen como unos remolinos que van pasando básicamente en estas latitudes, ¿no? Todo eso que están viendo son sistemas de bajas presiones y sus frentes asociados. Así que bueno, con este pantallazo vamos de esta escala, vamos a ir a los fenómenos meteorológicos que nos afectan en Uruguay. Los primeros y los más conocidos, los ciclones extratropicales. Uno pone en Google, aparecen imágenes de este tipo, gente queriendo cruzar las Independencias con una piola, oleaje grande, destrozos, caídas de antenas, etc. ¿Pero qué son en sí? Son unas estructuras que más o menos afectan al Uruguay durante 2 días. Son del tamaño de 4 o 6 veces el tamaño de Uruguay, o sea que tienen una escala espacial de 2000 kilómetros más o menos. Tienen una parte de nubosidad. Eso también tiene una estructura vertical, no es solo, acá lo estamos viendo desde arriba con las imágenes del satélite, pero sino que eso tiene una estructura tridimensional. El aire converge en superficie, asciende, el vapor de agua está sobre la superficie. Al ascender, el aire con vapor de agua se enfría, condensa y permite que haya nubosidad. Y si lo vemos en una carta sinóptica, vemos este tipo de cosas, que tenemos una baja y sus frentes asociados. No vamos a entrar en detalle, la idea es que ustedes no analicen cartas sinópticas, pero sino que tengan idea que cuando estamos hablando de un sistema de bajas presiones, es una estructura que más o menos tiene ese tamaño y ese tipo de duración. También están otro tipo de fenómenos que son los sistemas de altas presiones. Por lo general están asociados a días despejados, donde hay actividades al aire libre. También aparecen, por lo general son días despejados, cuando los días son despejados y al llegar la noche el día está despejado, la Tierra sigue perdiendo radiación, se enfría la superficie y a la madrugada pueden formarse heladas durante el invierno. Si supieran que en Uruguay hay un sistema de altas presiones, si uno lo mira con la imagen del satélite, ve que no hay nubosidad. El aire está viniendo desde partes altas de la atmósfera hacia abajo. En la parte más alta de la atmósfera no hay vapor de agua, entonces tenemos condiciones de días despejados. Son sistemas un poquito más grandes que lo que eran las bajas presiones, pero del mismo orden, del entorno de los 2000 kilómetros, y también afectan a Uruguay durante 2 o 3 días. Algunos se quedan estacionarios, aparecen otras cosas, pero son fenómenos, cuando hablamos de una alta presión, una baja presión, es un fenómeno meteorológico que nos va a afectar aproximadamente durante 2 o 3 días. Si vemos una carta en superficie, acá aparece que teníamos un sistema de altas presiones. Como ven, abarca 4 o 6 veces el tamaño de Uruguay. Bueno, asociados a esos sistemas de altas y bajas presiones aparecen los frentes fríos y los frentes cálidos. Esos frentes están asociados a los sistemas de bajas presiones. Imagínense que estamos en Uruguay, en el Ecuador está más caliente, en el sur está más frío. Viene un sistema de bajas presiones que vimos que estaba rotando. Al empezar a rotar, lo que va a pasar es una masa de aire va a querer entrar sobre una masa de aire fría, va a querer avanzar sobre una masa de aire caliente, eso lo llamamos frente frío, y una masa de aire caliente se va a meter sobre el aire más frío. A eso es lo que llamamos un frente cálido. Los frentes, además de visualizarse en el plano horizontal, tienen una estructura vertical, ¿sí? Imagínense, tenemos aire frío, el aire frío es más denso, por lo tanto, a medida que avanza, va a empezar a desplazar en forma de cuña el aire que se encuentra de este lado del frente. Acá arriba tenemos aire más caliente con vapor de agua y tenemos como una cuña, o sea, hay una diferencia de densidad grande. Entonces, al acercarse al frente frío, va a arrastrar esa masa de aire, la va a hacer ascender. Al ascender, es aire caliente, tiene mayor contenido de vapor de agua, condensa y a medida que pasa un frente es de esperar que aparezcan nubosidades y probabilidad de precipitaciones. El frente cálido tiene una dinámica distinta.
pero no deja de ser una masa de aire cálido que se está metiendo arriba de una masa de aire que está más fría. No entra como cuña, sino que el aire caliente va ascendiendo por el perfil, ¿sí? Acá está el aire frío, va ascendiendo y como que lo va aplastando y lo va desplazando de a poquito, ¿sí? Son dinámicas distintas. La pendiente de estos frentes es mucho más empinada, entonces esa nubosidad va a tener una extensión mucho más grande. Son esos días a veces que uno está y que llueve durante todo el día, que están grises y hay unas lluvias copiosas durante todo el día. Bueno, se pueden asociar a algún frente cálido, también a algún frente frío. Hay muchas variantes, pero si hablamos de frentes, esos son más o menos los dos tipos de frente que tenemos y van a tener asociadas precipitaciones. Por lo general los frentes fríos, al tener una pendiente más grande, son un poco más de intensificarse un poco más y generar precipitaciones un poco más intensas. Activan la convección un poco más intenso porque el ascenso de esa masa de aire se da, como tiene mayor pendiente, se da de una manera mucho más rápida y eso genera procesos mucho más energéticos. Bien. Sí, no sé qué me pasó ahí. Está pasando para atrás. Sí. Por ahí. Yo creo que salimos. Vamos acá, acá. Bueno. Después tenemos otro tipo de fenómenos que seguramente escucharon hablar de ellos, que son las tormentas, principalmente ocurren en verano. Esas tormentas pueden ocasionar granizadas, muchas veces tenemos tormentas eléctricas, pueden llegar a tornados. Cuando hablamos de granizo, para tener un tamaño de granizo más o menos de 2-3 centímetros, ese granizo cayó desde una nube que está a 8 o 10 metros. O sea, el tamaño que tienen es de 3 o 4 veces el tamaño con el que llega a la superficie. Y ese granizo... 8 o 10 kilómetros. Sí, la altura de las nubes son 8 o 10 kilómetros, perdón. Y un granizo de 2 centímetros va a tener capaz que un tamaño de 10 centímetros. Es una piedra bastante grande. Piensen que eso se sostiene ahí arriba simplemente por los vientos y las corrientes ascendentes y descendentes que están adentro de la nube. ¿Sí? O sea, y hay cantidades muy grandes de hielo, o sea que realmente hay una cantidad de energía importante dentro de estos fenómenos que son estas tormentas, granizadas o tormentas eléctricas. Ocasionan muchos daños, impactan directamente en la economía, cuando cae granizo, pérdidas de cultivo, cuando pasan estas cosas, enseguida sube todo. Y de estos fenómenos aparecen como los más intensos, que son menos comunes, pero pueden llegar a darse los tornados, el tornado de Dolores, que traen grandes desastres. Existen otro tipo de fenómenos, los mismos fenómenos, pero cuando se dan en el agua, que es un tornado que aparece en el agua y es denominada una tromba marina. Lo que me gusta de esta foto es que ahí tenemos lo que sería un tornado, una tromba marina, y a unos pocos kilómetros o metros la gente está de remera y en la playa. ¿Por qué es eso? Es para que vean que realmente la escala que ocupa ese fenómeno es muy chiquita. ¿Sí? Hay un tornado, puede haber una nube convectiva, o muchas veces estas tormentas o las granizadas, está lloviendo y cayendo granizo en Canelones, y acá en Montevideo está así, está despejado. O sea, estos son fenómenos que se desarrollan en muy poco tiempo. Todos estos fenómenos los englobamos dentro de lo que llamamos sistemas convectivos de mesoscala. Por ejemplo, acá tenemos una tormenta eléctrica de agosto, esto es del 2017. Las imágenes avanzan cada 30 minutos. Y miren, ahí en 30 minutos apareció una tormenta de estas, un sistema convectivo muy grande, y generó granizo, mucha actividad eléctrica, rayos, etc. Y eso duró unos minutos y afectó una zona de kilómetros, afectó un área pequeña de Canelones. Y se desarrolló en eso, en 30 minutos esa nube aparece, genera ese impacto y desaparece. Y ven que la proporción de espacio que ocupan son mucho menores. Estamos hablando del tamaño de kilómetros, 20, 30, 40, 50 kilómetros. Comparado con lo que estábamos viendo antes, eran estructuras que eran 4, 5, 6 veces el tamaño de Uruguay. ¿Sí? Las escalas son bastante distintas de estos fenómenos. Otro ejemplo es lo que pasó en Dolores. No sé si recuerdan, ese día era un día muy pesado,
había temperaturas realmente altas y, esto durante el día, apareció un sistema convectivo realmente grande. Miramos de vuelta. Cada animación, de vuelta les digo, es cada 30 minutos y en poco tiempo comenzó a llover a todo el sur del Río Negro y en toda esa parte de ahí, en este instante, ahí sobre Uruguay, sobre lo que era Rocha, estaba lloviendo lo que llueve más o menos, creo que llovieron 300 milímetros. Para que tengan una idea, en promedio llueven 100 milímetros al mes. Llovió en un día lo que llueve en 3 meses, en pocas horas. O sea, fue muy fuerte lo que llovió. Si uno está mirando, monitoreando esta situación, en Dolores ocurrió el tornado, pero uno está mirando esa nube y está siguiendo la nube y la parte más intensa, que es lo rosado, y toda la precipitación que estaba causando en todo lo que era Maldonado y Rocha. So, uno se fijaría en eso. Si está mirando la imagen de satélite, estaría pensando en eso. A la hora que ocurrió el tornado, que abarcó una región de 100 a 400 metros y duró 10 minutos más o menos, esa era la imagen de satélite en ese momento. Esa nubecita que está ahí, eso, ahí era donde se estaba dando lugar el tornado. Y apareció en 30 minutos, ¿no? Entre una imagen y la otra. O sea, se desarrollan en muy poco tiempo este tipo de fenómenos. Bien. Después, otros fenómenos que tenemos, ya nos vamos a escalas más grandes, son por ejemplo lo que son las sequías. Las sequías, por lo general, tienen un gran impacto en lo que es el agro, en lo que es la energía eléctrica, las represas al no tener aportes de agua, y hoy en día estamos bastante bien de energía, pero en su momento esto era económicamente uno de los problemas más grandes que tenía Uruguay. Piensen que antes de cambiar la matriz eléctrica de Uruguay, 2/3 de lo que se consumía de combustible lo usaba en la sequía, lo usaba la UTE. O sea, mucho, el doble de lo que se gasta en transporte cuando hay sequías. También problemas de abastecimiento de agua potable. Y cuando hablamos de las sequías, estamos hablando de fenómenos que duran desde semanas a meses, 3, 4, 5, 6 semanas, y afectan a regiones del tamaño, ya estamos hablando de Uruguay y áreas bastante grandes. Luego tenemos las inundaciones. Para que haya inundaciones, lo que necesitamos, bueno, estas son imágenes de inundaciones en muy poco tiempo. Va a depender del tipo de precipitación que haya, pero según cómo sea la forma de precipitación o de los distintos fenómenos que vimos que podían tener precipitaciones, van a generar esos aportes de agua importantes. ¿Qué las causa? Cualquiera de estos fenómenos que vimos, que estaban asociados a la nubosidad, los ciclones estratopicales, los pasajes de frente, con la dinámica que vimos que hace que llueva, o los sistemas convectivos, van a hacer que llueva y dependiendo de cómo, cuánto y cómo esté en la superficie el terreno, va a generar o no las inundaciones. Y cuando hablamos de estos fenómenos, estamos hablando de que hay escalas distintas de tiempo, ¿no? O sea, bien, otro tipo de fenómenos muy nombrados, supongo que estos ya lo conocen, el niño y la niña. ¿Tienen idea qué son? No. A modo, para simplificarlo, acá tenemos, cuando hablamos de que tenemos el niño, por ejemplo, es que tenemos una región del océano Pacífico tropical más caliente de lo normal. Se habla de que estamos en condiciones de niño cuando la temperatura de esa región está por encima de 1 o 2 grados. Por encima de 1 grado, en toda esta región, se habla de que tenemos una condición de niño. Cuando el agua está más fría de lo normal, por lo general, eso se denomina el fenómeno de la niña. Y bueno, tanto el niño como la niña, lo que hacen es, tienen muchas teleconexiones en el sistema climático, modifican esas regiones. Estas regiones, imagínense, esa agua caliente, estamos hablando de una superficie realmente grande, ahí el agua empieza a evaporarse, hay un exceso de vapor muy grande en todo lo que es esta región. Ese calor va a generar una perturbación en lo que es la circulación en esa región y va a hacer que los vientos, por ejemplo, ¿se acuerdan que veíamos las nubosidades, que seguían unos trenes, más o menos por nuestras latitudes? ¿Se acuerdan que aparecían esas nubosidades? Bueno,
al aparecer estas anomalías, generan impactos a escala global y hacen que se redistribuya la circulación de la atmósfera y que genere impactos en distintas regiones del planeta. Pero no siempre los impactos son lo mismo. Por ejemplo, si tenemos un evento del Niño, o sea, hay fiebre, o sea, tenemos un poquito más de temperatura de lo normal en el Pacífico tropical, va a depender de la época del año el impacto que haya sobre nuestra región. Por ejemplo, si estamos entre diciembre y febrero, podemos ver que en nuestra región aparece que hay más humedad de lo normal. Entonces es de esperar que si tenemos un evento del Niño, en nuestra región durante los meses de diciembre y febrero, sobre nuestra región, al haber más humedad disponible, haya un aumento en promedio de la precipitación. ¿Sí? Pero no es directamente. Y no es que si el Niño está en julio, el impacto no se ve. Por ejemplo, en el mes de junio, entre junio y agosto, mientras que hay condiciones del Niño, sobre nuestra región o cerca de nuestra región, hay una anomalía de temperatura. Tiende a haber, en promedio, las temperaturas están un poquito por encima de lo normal. En otros lugares del planeta, vieron que los patrones cambian totalmente. Tenemos zonas más secas, zonas más cálidas, más húmedas y combinaciones de todas esas. O sea que lo que pasa en el Pacífico impacta en todo el planeta, modificando la precipitación y la temperatura, y va a depender de la época del año. ¿Sí? Cuando les digan niño, ojo, si tengo un niño y estoy en el verano, hay probabilidades de que tengamos más nubosidad y aumento de las precipitaciones en nuestra región. Pero no es eso de que tengo niño, llueve, no es lineal. Lo mismo con la niña. Si vemos el fenómeno de la niña, o sea que la temperatura del Pacífico está por debajo de lo normal, en nuestra región, por ejemplo, entre diciembre y febrero, no hay una señal clara. Acá solo se muestran las señales significativas, ¿no? Lo que es significativo, que estadísticamente, cuando hay un fenómeno, hay un impacto directo sobre nosotros. Y en los meses de junio y agosto, cuando tenemos condiciones de la niña, sobre nuestra región aparece que estamos con menos precipitaciones de lo normal. ¿Sí? O sea, muchas veces la gente asocia a la niña a sequías, pero ojo, ese vínculo solo es estadísticamente significativo entre los meses de junio y agosto. No quiere decir que si tengamos un fenómeno de la niña, no puede ser que en algún otro mes haya alguna sequía o algún cambio en el patrón. Pero bueno, bien. Importante, los efectos dependen de la estación del año, en qué mes estamos, y no todos los niños y niñas son iguales, porque acuérdense, era una anomalía de temperatura, y esa anomalía de temperatura no es lo mismo si tienen mucha fiebre que si tenemos poca fiebre. ¿Por qué era que se daba entonces? ¿Por qué se dan? Eso tiene que ver con la circulación general. De lo que partimos nosotros es que Existe. está caliente y genera un impacto. Hasta el día de hoy, pronosticar qué es lo que va a pasar en el Pacífico es una de las preguntas que se está trabajando mucho. ¿Y qué pasa? Al igual que el niño es uno de los tantos modos de variabilidad que hay. Es uno y muy importante, por lo que vimos tiene un impacto en todo el planeta. Pero aparte del niño hay otros fenómenos, hay otro tipo de oscilaciones. Hay perturbaciones en el Índico, estacionales, y generan propagaciones de onda. Por ejemplo, el niño es a escalas grandes, por decirlo de alguna manera, pero también aparecen otros modos a escalas más pequeñas. Es como si tengamos un conjunto de ondas que están superponiéndose y dependiendo si van todas con la misma señal, puede generar, por ejemplo, si tengo un niño intenso en el verano y lo sumo con otro modo, bueno, tengo precipitaciones y otro modo está contribuyendo a las precipitaciones, va a tener más precipitaciones de lo que esperaba. ¿Sí? Ahí es como la atmósfera es caótica. Pero bueno, ¿dudas? ¿Hasta acá? Bien. Después aparecen otro tipo de fenómenos, como son las olas de calor, las olas de frío, y otras cosas más. Pero con estas ya tenemos para divertirnos un poco. Pero antes de ver cómo pronosticarlas, vamos a ordenar un poco esto. En la atmósfera hay algo que es importantísimo, que es que los fenómenos meteorológicos tienen un vínculo entre
el tamaño que ocupan y el tiempo que duran. Por ejemplo, ¿alguna vez vieron un remolino de polvo un mes en un rincón? No. Está unos segundos, de unos pequeños segundos y más o menos del orden de unos metros. Cuando hablamos de los tornados o sistemas convectivos de mesoscala, las tormentas, estamos hablando de fenómenos que duran pocas horas y abarcan algunos kilómetros o algunos cientos de metros. A esos los llamamos fenómenos de mesoescala. Luego tenemos los frentes y las altas y bajas presiones. A esos los denominamos fenómenos de escala sinóptica, y todos los demás fenómenos, como eran el niño, la niña, etc., los llamamos fenómenos a escala planetaria. Y cada uno de estos se va a pronosticar de alguna manera distinta, ¿sí? Bien, y en el medio de eso tenemos otros. Acá está el niño, tenemos ciclos estacionales, la oscilación de Madeleine-Julian, ondas planetarias, ciclones. O sea, hay un gradiente de cosas que afectan, ¿sí? O sea, nos centramos en los principales que afectan a Uruguay, pero hay un degradé de fenómenos que es bastante, digamos, acá se ve que la escala espacio-temporal cambia bastante. Bueno, ¿cómo hacemos para predecir cada uno de estos? Por ejemplo, cuando vamos a los fenómenos de mesoescala, imagínense, lo que estamos haciendo son fenómenos de minutos y pocos kilómetros. Los modelos no son muy buenos para este tipo de fenómenos que se desarrollan en poco tiempo, y uno principalmente lo que hace es monitorearlo mediante una imagen de satélite. ¿Pero qué problema tiene eso? Uno, con un satélite, lo está mirando desde arriba. Uno mira el tope de la nube. Y lo que pasa entre el tope de la nube y abajo, uno no sabe. Entonces uno ahí está monitoreando, encuentra que puede haber algo, pero el ideal, o la herramienta que se está por conseguir, es un radar. Y acá tengo una animación de radar. Con un radar, el radar emite un eco, choca contra la nube y nos devuelve la información de qué es lo que está pasando adentro de la nube. Recuerda, nosotros con el satélite estamos mirando de acá para arriba, ¿sí? Con un radar tenemos una radiografía de lo que está pasando adentro de la nube. Entonces podemos saber si tiene granizo, si tiene corrientes ascendentes, cómo está rotando, si se está formando o no un mesociclón que va a dar lugar a un tornado o no. O sea, para este tipo de fenómenos es una herramienta vital. O sea que si no contamos con esta herramienta, predecirlos es muy difícil. Para que tengan una idea, en Estados Unidos está minado de radares y de satélites con mucha más resolución de nosotros. Por lo general, avisan a la población cuando hay un fenómeno de tornado o hay un fenómeno severo o grave que vaya a ocurrir. Lo avisan minutos o como mucho media hora antes del fenómeno. Como ustedes saben, todos nuestros celulares están conectados a una torre, a una antena de telefonía. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Identifican una región donde ven que hay condiciones, que hay probabilidades de que se desarrolle un tornado, y envían a todos los celulares, aparte de avisar por prensa, por la tele y por la radio, a todos los celulares que están conectados a esa radiobase, les envían un mensaje que dice: hay condiciones de que se desarrolle un tornado. Eso, Estados Unidos, con la tecnología que tiene, lo hace unos minutos antes. ¿Va? Digo porque muchas veces se cuestiona por qué no en Uruguay se podría. Sí, se puede, pero primero necesitamos las herramientas y la experiencia y el tiempo para desarrollar todo eso. O sea, no es algo... Hace poco el SINAE mandó mensajes, ¿no? A la población. Sí. Una Pero prueba. no sé si con esto que les dije, en la región donde estaba en los departamentos donde había alerta naranja, creo que fue.
creo que fue con la alerta naranja. No, Fue una prueba, un testeo. ¿Fue un testeo? Sí. Yo me acuerdo en una de las alertas apareció, me llegó un mensaje, no recuerdo bien, pero sé que se está trabajando en mejorar todo el sistema de alertas. Bien, ahí estaba el video de radar que no quedó bien. Bueno, a escala sinóptica, estamos hablando de escala sinóptica, ¿qué fenómenos teníamos? Los principales, Los frentes de aire. frentes fríos, cálidos y las altas y las bajas presiones. Cosas que duran días y que ocupan 2, 3, 4 veces el tamaño de Uruguay. Cosas grandes. Bien, ¿cómo hacemos para pronosticar este tipo de fenómenos? A nivel mundial tenemos los distintos servicios meteorológicos que tienen desplazados por todo el planeta sistemas de observación. Hay barcos midiendo, boyas, satélites, estaciones meteorológicas, radares. Toda esa información se junta. Muchas veces la información es en puntos discretos porque no los tenemos donde queremos, sino donde podemos instalar mediciones en altura, se tiran globos que nos dan el perfil vertical de la atmósfera. Toda esa observación, esa foto inicial, se pasa por un modelo de asimilación de datos que lo que hace es construir una grilla regular con esas variables y le da consistencia. Yo tengo datos por todos lados y me construyo una condición inicial, una condición de borde, sería, que luego eso lo voy a discretizar mediante ecuaciones matemáticas y físicas, porque para analizar lo que va a pasar a la atmósfera tomamos una parcela de aire y le aplicamos matemática, física, termodinámica y mecánica de los fluidos. Generamos un conjunto de ecuaciones, las discretizamos, las pasamos a código de computadora y las mandamos a correr. En supercomputadores que ocupan a veces hasta miles de núcleos procesando. En un momento todo lo que era meteorología era de los principales consumidores de poder de cómputo. Hoy en día está más o menos siendo el segundo, para que tengan una idea de lo que es el poder de cómputo que estas cosas necesitan. Resuelven para cada punto o cada área del planeta. Hoy en día tenemos modelos globales de 22 kilómetros por 22 kilómetros, con 50 y pico de niveles para abajo, para arriba, y 20 y pico de niveles en el océano. Y para cada punto de eso calculan la temperatura, la presión, la humedad, todas las variables. O sea, y lo animan de a 10, 20 segundos. O sea, cada paso es de a 10 segundos o de menos a veces. Y ahí generan un volumen de información muy grande, que eso, luego de ser resuelto ese problema matemático, sea una solución, esa solución pasa por personas y esas personas dan un pronóstico del tiempo. ¿Qué problemas tiene esto? La atmósfera es caótica. Y imagínense que tenemos, este es el detector de Lorentz, tenemos dos condiciones, que llueve y que no llueve. Si estamos en condiciones que no llueven, y nos ponemos por acá, por ejemplo, acá, si nos desviamos un poquito de la condición, si estamos en condiciones de que no llueve, quedamos sobre ese sistema. ¿Sí? Estamos estables, empieza a girar ahí, estamos en condiciones de que no llueve. Perturbamos un poquito esa condición inicial y ya pasamos a un escenario de que llueve. Lorentz fue el primero que encontró que la atmósfera era caótica y fue por accidente que lo descubrió. Eran los primeros modelos que tenían un conjunto de ecuaciones que representaban a la atmósfera, ecuación de momento y de temperatura, y lo puso a correr en su computadora. Hubo un corte de luz y lo que hizo fue repetir el experimento. Y cuando al final del documento encontraba que no daban lo mismo. Y había una discrepancia grande, no era un error de redondeo simplemente. Ahí empezaron a investigar a ver qué había pasado, etcétera, etcétera, y ahí empezaron a descubrir que, bueno, la sensibilidad que tiene este tipo de fenómenos al tratar de ser resuelto hace de que pequeños cambios en las condiciones iniciales generan escenarios distintos a futuro, ¿no? Y se desvían bastante de su condición inicial. ¿Sí? Son muy sensibles a las condiciones iniciales. Bueno, ¿qué les muestro acá? Acá les estoy mostrando. Cada línea es un día que pronosticamos para adelante, 2 días para adelante. Todo lo que ven en rojo es que está bien, todo lo que ven en azul es que está mal. Y acá empezamos en enero
y hasta acá tenemos un año entero y después tenemos medio año más. Si vemos lo que es las primeras horas, son pronosticadas bastante bien. Esta es una variable en particular, no importa cuál, pero tenemos que en una época del año esa variable en particular no se pronostica tan bien. ¿Sí? Las primeras horas, esa variable no la pronostican bien. Y cuando nos vamos más lejos, cuando queremos ver más adelante, hay épocas del año que puedo pronosticar lo que es en el invierno, tanto las primeras horas como las últimas horas cambian, pero a esta variable podríamos decir que en el invierno la estamos modelando bien, pero en el verano no. En el verano tenemos más problemas. O sea, que también los pronósticos van a depender de qué variable estamos viendo y qué época del año. ¿Sí? Por ejemplo, este tipo de modelos son modelos que ven fenómenos de escala sinóptica. Todo lo que tiene una escala más chiquita no lo está modelando, porque no están pensados para modelar cosas que se desarrollan en minutos, como son los sistemas convectivos de mesoscala. Estos modelos te dan cuáles son las condiciones a escala global que tenemos que pueden ocasionar o gatillar condiciones de inestabilidades atmosféricas. Uno puede saber que dentro de unos días va a estar inestable, pero no va a tener precisión para saber dónde y cuánto va a llover. Sí va a saber que va a estar complicado, porque estas herramientas no sirven para ver lo que pasa en una grilla muy pequeña. Modelan bien las estructuras grandes, las altas y las bajas presiones. Y a nuestra región en particular, en el invierno, nos afectan mucho más este tipo de estructuras grandes. Los sistemas de altas y bajas presiones en el invierno pasan más cerca de nuestra región. Entonces, por lo general, en el invierno, según la variable que estemos viendo, vamos a poder pronosticar un poco mejor el invierno que el verano. O sea, es muy importante saber qué es lo que estamos pronosticando para saber cuál es la incertidumbre que tiene. ¿Sí? Cosas chiquitas tienen mucha más incertidumbre, son muy difíciles de pronosticar, y si estamos usando modelos numéricos, no vamos por buen camino. Porque podemos tener una idea de lo que va a pasar, pero ya vimos que para saber realmente cuándo va a ocurrir una tormenta de ese tipo, necesitamos monitorear un satélite permanentemente y contar con herramientas como radar, que hoy en día no las tenemos. ¿Sí? ¿Se entendió el problema y la diferencia? Bien. Entonces, ¿de qué van a depender los pronósticos? Van a depender de la variable, de la época del año, del fenómeno meteorológico que se está pronosticando y de otras cosas más. Bien. No. Perdón, pero acá me quedó mal animada esta. Cuando hablamos ya de escalas planetarias, estacionales o a periodos grandes de tiempo, los modelos, ya vimos que cuando vemos más de 5, 6, 7 días para adelante, la atmósfera es caótica y ya no van a ser tan buenos. Pero sin embargo, muchas veces uno dice, el verano va a ser lluvioso o va a ser más cálido de lo normal. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para saber eso? El océano y la atmósfera van de la mano, bailan juntos muchas veces. La interacción que hay entre ellos, hay intercambios de calor, de materia. Entonces, el océano le transfiere información a la atmósfera y la atmósfera también le da información al océano. Y entre ellos hay una retroalimentación. ¿Sí? El océano tiene una inercia térmica y sus movimientos son mucho más lentos. La atmósfera pierde su autocorrelación más o menos en promedio en 14 días. Lo que pasa hoy y dentro de 14 días no tiene nada que ver, si uno mira solo la atmósfera. El océano no. El océano tiene una inercia por sus movimientos y por su propia inercia térmica de evoluciones en meses, semanas y meses. Entonces uno, sabiendo cómo se va a comportar el océano, puede inferir cómo va a ser su interacción a futuro. Y lo que muchas veces hacemos es ver secos, que era lo que se muestra acá. Acá estamos viendo, en este mapa, es lo que proyecta el IRI, un centro de pronóstico, para noviembre, diciembre y enero del 2020, en promedio para ese trimestre.
La información que nos dan es si voy a estar por encima de lo normal o por debajo de lo normal y con qué probabilidad. ¿Sí? No nos dicen va a llover 10 milímetros tal fecha, no dicen no, en promedio, en todo ese trimestre va a estar, en este caso, con condiciones normales. O sea, no hay una señal, no hay ni un niño ni una niña, hoy estuve revisando y justamente el niño está en condiciones neutras, si quieren ahora lo podemos ver, o sea, no hay una señal fuerte, estamos llegando al verano, que sería, si tenemos un niño intenso, puede haber un aumento en promedio de las probabilidades, y acá nos da valores de un 50% por estar por arriba de lo normal o por debajo de lo normal. Y se dan así porque es de la manera que estadísticamente esto es significativo. Si uno mira un mes en particular, ya estas cosas no le dan bien. Tiene que integrar un paquete de tiempo más grande. ¿Sí? Nos encantaría decir la próxima quincena, el próximo mes, pero para eso todavía falta. Se está investigando y se está desarrollando. Pero estadísticamente, que sea significativo, es integrando paquetes de a 3 meses. Cuando nos ven a preguntar al kilo de la primera quincena, la segunda, es una respuesta que a nosotros nos cuesta mucho dar porque no funciona bien para esa escala de tiempo. Pero el pronóstico que estaban haciendo Inumet y acá... Tendencias a 10 días. O No, ese yo había oído que iba a dar por encima precipitación por encima de lo normal. Sí. En el próximo trimestre, digamos. ¿Era noviembre, diciembre, enero o era octubre, noviembre, diciembre? El último daba un cejito que era 45, era muy poco. Y acá estamos viendo uno. Les estoy mostrando lo que daba uno. Hay varios de estos. Este es el IRI. Los que utilizan en Inumet y que también trabaja Marcelo acá, agregan mucha más información de otros modelos igual a este. Ajá. Lo que les quiero, en síntesis, comentar de esto es que cómo se da la información. ¿Sí? La información a meses adelante se da con estos sesgos, no se da determinísticamente. Y sí, dependiendo ahí, este modelo al principio no da nada, pero ellos integran muchos modelos y bueno, les creen más a unos que otros y ahí está lo importante de la expertise en conocer los modelos y qué también representan en qué época del año cada uno de los dos. Bien, hasta ahora vimos que existen diversos fenómenos meteorológicos que afectan a la observación astronómica. Los distintos fenómenos están caracterizados por su escala espacio-temporal y la predictabilidad depende del fenómeno y su escala asociada. Bueno, ¿cómo predecirlos? ¿Cómo predecirlos? Si estamos hablando de fenómenos de mesoescala, vamos a utilizar el satélite. ¿Ya vieron algo de satélites? ¿Tienen idea de qué son los satélites? No. Básicamente, el satélite es algo que está mirando desde arriba y es un sensor que lo que está recibiendo es la radiación desde la superficie terrestre, lo que rebota el albedo de las nubes, la luz solar reflejada, etc. O sea, ve energía. Básicamente es un sensor que ve energía. Y está arriba, conocen. Es pasivo y está arriba. Hay distintos tipos de satélites. Hay satélites de órbita polar y de órbita geoestacionaria. Los de órbita polar pasan varias veces por donde estamos nosotros. Son los que nos dan la imagen. Hay muchos tipos. Y después tenemos los geoestacionarios, que se encuentran en puntos fijos, o sea, van siguiendo, mirando siempre la misma parte del planeta, y nos están reportando bueno, se puede setear, pero por lo general cada 10-15 minutos tenemos disponible una imagen del satélite. Los satélites, para que tengan una idea, el que los paga tiene porcentajes de usos distintos, y muchas veces pasa que si hay un fenómeno meteorológico importante en alguna región del planeta como en Estados Unidos, ellos tienen la obligación de mandar, creo que es una imagen cada media hora para el resto de los países, y ellos pueden estar sacando fotos cada 10 minutos en su región. O sea, hay usos ahí que pueden variar. Bueno, tenemos varios canales, o sea, varios tipos de sensores que podemos tener. Tenemos el canal visible.
el infrarrojo y el canal de vapor de agua. Todos esos canales nos van a dar algún tipo de información. El canal visible lo podemos usar solo de día, eso es una dificultad que tiene muy grande, y podemos ver si hay nubes o no y cómo se están desplazando esas nubes. Si estamos viendo el brillo, cuanto más brillante es que la nube, digamos, está más alta y por lo tanto es de esperar que tenga un perfil vertical. Luego el infrarrojo resaltado nos sirve para ver los topes de las nubes. Acuérdense, estamos viendo qué tan alta está la nube. Lo vemos de arriba, lo que pasa entre el tope de la nube y abajo no sabemos. Para eso necesitamos el radar. Pero nos da por ejemplo, si estamos de noche podemos ver perfectamente si se está acercando algún tipo de nubosidad o no. Bien, después tenemos el canal de vapor de agua que nos sirve, o sea, estamos viendo el flujo, digamos, de las masas de aire en niveles medio y superior. Eso, si la atmósfera tiene mucho vapor de agua, va a afectar bastante la observación meteorológica. Y nos sirve para ver qué masa de aire, digamos, es la que tenemos en la región. Bien, y acá, si vamos a pasar un poco a ver las herramientas que tenemos para ver. ¿Alguna duda de esto? ¿No? A ver, volviendo al tema de las imágenes, entonces es visible, que serviría para ver la nubosidad durante el día. Y el infrarrojo resaltado te sirve. Sí, ves la altura de la nube. ¿Dónde está y para dónde se mueve? Se mueve. Y la altura, o sea, ¿qué tenés? La más baja, más caliente, la más alta, más fría. Ahora muestro y lo vemos. Todos los links y la presentación se la dejo. Acá nos muestra cada uno de estos rectángulos, es donde podemos ver qué es lo que está pasando, digamos, a escala grande, por ejemplo en el visible. Esta es la hora, no es la hora local, es la hora UTC, la hora mundial. Hay que restarle 3 horas para pasarlo a hora local. Entonces acá vemos, está pasando más o menos cada 30 minutos. ¿Sí? Está cargando. Todavía no. ¿Ven? Ahí podemos tener qué es lo que está pasando a escala, digamos, global, qué es lo que está afectando a su alerta. Me dijiste que era visible. Este es el visible, ven que llega la noche y ya por este lado de acá se empieza a ir, ¿no? Acá ya está oscureciendo, o sea, de noche no nos va a servir para mucho. Acá tenemos el infrarrojo resaltado, entonces uno acá mira la nubosidad y ve. Acá tenemos la escala de colores y cuanto más nos acercamos hacia los verdes o hacia estos azules, es que la nube es más alta, ¿sí? O sea, tiene un desarrollo vertical más grande. ¿Puede ser una tormenta convectiva o no? No lo sabemos, pero sí podemos ver si se está acercando o no. Al ser una animación, uno puede tener una idea. Esto es a corto plazo, estamos viendo en cuestión de horas, ¿no? Podemos ir más cerca de nuestra región. ¿Y lo de vapor de agua para qué servía? El vapor de agua, si hay mucha humedad en la atmósfera, la medición atmosférica va a estar, la medición astronómica va a estar afectada por esa. Ahí Gonzalo les puede decir más en cómo nos afecta. Sí. Entonces, acá uno ve, acá, ¿vieron? Se está desarrollando una tormenta. Y también depende de la longitud donde estés observando. Claro, sí, ahí hay un... Pero
Acá se desarrolló un sistemita competitivo, empezó a dar nubosidad, ven los topes, ven ahí, toda esa parte de ahí seguro es que hay alguna... Y si ven, a medida que la declinación del Sol afecta distinto a estos fenómenos, uno puede ver si se está desarrollando verticalmente o no. Acá tenemos algunas de esas, vieron en el verano que ven como unas torres, unos cúmulos. Seguramente esto es algo por el estilo. Y se puede ver al atardecer que hay como una sombra que esas torres proyectan sobre las nubes. ¿Sí? El problema es que esto de noche no nos sirve para nada. Bien, podemos ir al otro canal. Y acá vemos que realmente lo que se desarrolló, eso que veíamos con la sombra, acá lo vemos con los colores, está resaltado. Y bueno, es una estructura bastante grande. Hay todo un mundo dentro de lo que es el pronóstico de nowcasting, que es conocer también, con la forma, uno con experiencia puede saber qué tipo de fenómenos, si son redondos, si son más alargados, qué tipo de fenómeno y inferir otras cosas. Pero bueno, como una herramienta para saber si hay nubes, si son nubes de perfil vertical importante o no, que nos van a afectar mucho más a la observación, es como una herramienta que puede estar buena a la hora de estar observando, ¿no? Y esto, plazos de minutos o alguna hora antes. Sí, ahí te menciona un término que justamente hace referencia a eso, que es nowcasting. Nowcasting. O sea, nowcasting es pronóstico en vivo y presente. Sí. Sí. Este es el sitio web. Diferente a forecast, Claro, sería de mañana. El futuro. la futura. Claro, sería la otra escala sinóptica. Esto es las cosas que pasan en muy poco tiempo. Bien, yo en la presentación, acá les dejo dos lugares más, que es uno es el INUMET. Ahí siempre les recomiendo que estén al tanto de si hay alertas o no, o sea, es el organismo oficial. Y el Servicio Meteorológico de Argentina, son dos links que uno puede ir a ver las imágenes de satélite. Si hay una tormenta fuerte en Uruguay y uno entra al INUMET o al Servicio Meteorológico de Argentina, muchas veces lo que pasa es que los servidores se saturan. Se saturan y no puedes ver la imagen de satélite. Por un tema de que está todo el mundo queriendo entrar ahí. Por eso yo uso muchas veces que es un servidor americano que dispone las imágenes y tiene una banda ancha más grande, no se usa mucho y para mí es el que a mí nunca me ha fallado por ahora. Tiene algunos periodos de mantenimiento como todo, pero claro, es el que más uso. Y ahí tenés todos los canales y podés verlo global o a escala más chiquita. El CPT, o sea, si uno googlea, a las imágenes de satélite van a llegar porque el centro brasilero también, el CPT los tiene a mayor resolución, demoran un poquito más en llegar, pero los puede ver, son unas fotografías increíbles. Bien. Luego teníamos a escala sinóptica y acá tenemos dos formas de visualizar. Acá estamos viendo lo que va a pasar 2 o 3 días para adelante y que nos va a afectar más o menos a la región. Existen dos tipos de manera de ver las salidas de los modelos. Una es en forma de meteogramas, me paro en un punto y miro en ese punto cómo va a ser la evolución. ¿Sí? Estoy parado en Montevideo y veo cómo va a cambiar la temperatura hasta el domingo. Este es un solo modelo. ¿Sí? Estoy viendo un modelo y me dice la temperatura, cómo va a subir y bajar. Pero muchas veces es importante, ya que vimos que eso espacialmente puede diferir bastante, es en dónde. Por ejemplo, acá estamos en Montevideo, estamos viendo solo un punto, que por acá aparece alguna precipitación. Esta imagen es la precipitación del domingo. Entonces, ¿Va a llover el domingo? va a llover, ahora lo vemos. Ahora vamos al sitio web, esto no está actualizado del todo, pero lo vamos a ver. Y en realidad lo que les voy a mostrar es que hay una precipitación importante cerca del Río Negro. Los modelos, estamos desde el lunes tratando de ver dónde va a caer esa agua, porque si cae en el Río Negro y en el Río Negro pueden haber evacuados, etc. Entonces se está monitoreando. Desde el lunes estamos viendo qué es lo que dan los distintos modelos, qué incertidumbre tienen, la nube va para arriba, para abajo, realmente sale una situación inestable.
Y hay modelos que dan 80 milímetros y hay modelos que dan 10. Hay mucha incertidumbre. Y eso principalmente es porque van a haber condiciones que desarrollen fenómenos de este tipo, de los chiquitos. Con este modelo, con los modelos de la escala sinóptica, nos preparamos para poder pronosticar esa escala. ¿Sí? Sabemos que vamos a tener condiciones de inestabilidad, pero cuando llegue el momento hay que estar mirando el satélite. Para saber dónde va a llover hay que estar mirando el satélite y las imágenes y el radar que se tiene que tener. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas hasta acá? Bien. no, voy a Windy a ver la... No, el comentario era, desde una perspectiva nuestra, quizás la forma es verlo al revés. ¿Tá? No, las herramientas van a ser... Ustedes tienen una campaña el domingo. Claro, el tema es... Van a mirar los modelos y van a ver si está inestable o no. Y ahí van a poder tener una idea. Y lo anterior que mostró fue lo que en cierta forma hicimos en clase el otro día, que ya era el día de la observación, empezar a ver, basándose principalmente en las imágenes satelitales, qué era lo que se venía. Nosotros fuimos a observar el martes, estábamos en clase y estaba totalmente nublado, tapado. Pero yo le mostraba que justamente había una masa nubosa que se estaba desplazando en ese momento y que a su vez sobre la tardecita ya iba a estar, y que lo que iba a quedar era una masa más hacia el norte, o sea, porque era una cosa con una cola en el cual tenías hacia el norte, y tal, y realmente fue lo que ocurrió. O sea, primero se despejó totalmente, se veía hacia el norte, todavía tenía, pero después en el resto de la noche estuvo totalmente despejado. O sea, eso es lo que nos sirve para el mismo día de la observación. Esto otro ya nos sirve para ir programando y decir, bueno, a ver, tengo la semana que viene, me conviene ir el martes o el jueves. ¿Está? Bien, acá les dejo links a 4, por ejemplo, el Inumet es el que los recomiendo para que estén al tanto de si va a haber alertas o no, es la información oficial. Y después, por ejemplo, vamos al Windy, que es uno de los modelos que hoy en día tiene bastante popularidad, que es bastante bueno, muy bueno. El Windy también tiene su versión. Tiene su aplicación, tiene su modo experto. Sí, te agrega más variables. Importante. Acá lo estamos viendo en formato de mapas. ¿Sí? Uno puede agarrar y si va a estar en Montevideo, por ejemplo, pincha ahí donde está Montevideo y les despliega un meteorama. ¿Sí? ¿Logran verlo ahí más o menos? ¿Se ve? Bien. En el meteorama nos da más o menos cómo va a estar, si va a estar soleado, nublado, etc. La temperatura, el viento en nudos, las ráfagas de viento y la dirección del viento. Importante es que miremos qué modelo es el que se está viendo. Por ejemplo, acá tenemos, ven ahí, dice modelo GFS, ¿sí? Es el modelo americano, y tiene una resolución de 22 kilómetros. Para que tengan una idea, modelos globales, hay varios. Los GFS, si ustedes entran a WinGuru, a Windy, a W Underground, todos los que miran los surfistas, etc., en algún lado va a aparecer o GFS, OS, MWF, que es este otro que está acá. Este es el modelo americano, este es el modelo europeo, hay otros modelos, pero los más comunes son esos dos. Y son modelos que, por ejemplo, el americano lo corren y lo dejan disponible para que todo el mundo los consulte. ¿Sí? Entonces, muchas veces tenemos varias aplicaciones que están mirando al mismo pronóstico, solamente que nos los muestran distinto. Por eso está bueno... Y le meten propaganda diferente, ¿no? Te pone propaganda distinto, te lo venden, te lo animan, Pero está bueno ver cuál modelo es el que está atrás. Y no usar cualquier modelo tampoco, porque hoy en día uno puede agarrar a César y con la capacidad que tiene César pone un modelo y lo deja corriendo. Pero lo importante de los modelos es que estén validados. O sea, que realmente sea un modelo que atrás de eso hay un control de qué tan bueno es y en qué situación. Porque hoy en día la información meteorológica redunda. Lo importante es saber cuál usarla y cuándo.
Y eso es la validación de los modelos. Y ahí hay mucho para hacer. Pocas veces van a ver un modelo que les dice, este modelo es tantas veces anda bien en el verano y tantas veces anda mal en el verano. Cuando un modelo nos da su calidad y su skill, de cierta manera, es un modelo que a uno le da garantías de que atrás de eso hay gente que está tratando de entender cómo funciona bien ese modelo. ¿Sí? Y obviamente digo, todos los modelos dependen de las condiciones iniciales, o sea, de los datos que tengan. Sí. Todos estos, digamos, tienen una buena cobertura de datos en esta región, Sí. ¿o hay alguno que Hoy en día, en un momento antes, como dependías de las observaciones puntuales, uno miraba el hemisferio norte y la red de estaciones meteorológicas era increíble, por lo tanto va a ser mucho mejor modelado que entre dos continentes como Sudamérica y África, que son pobres y no tienen muchas estaciones meteorológicas, están bastante más monitoreados. Hoy todo lo que es imágenes de satélite, radares y sensores permiten que esos datos, esas condiciones iniciales son, si bien los pronósticos en el hemisferio sur andan un poquito por debajo en calidad de lo que es en el hemisferio norte, son buenos, son buenos. Y importantísimo eso de tratar de llegar a un modelo que sea validado, tanto el americano como el europeo son modelos que están validados. El que esté validado es, no sé, se van a operar de la rodilla, tienen dos médicos. Uno que salió nuevito de la facultad con 12, pero nunca operó una rodilla, y otro que hace más tiempo que está, pero operó 300 veces la rodilla y 2 veces le fue mal. ¿Ustedes a cuál preferirían que les opere la rodilla? A uno que está validado, o sea que por lo menos operó unas cuantas rodillas y pocas veces se equivocó. Es un poco, digo, la idea de que puedan ver, entender lo importante de lo que es la validación. Bien, entonces, otra cosa, acá muestra atardecer y uno puede ver hasta 10 días, por ejemplo, extiende el horizonte. Lo que quería ver, acá, dice actualizado hace 2 horas 12 minutos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cada 6 horas la mayoría de los modelos están sacando nueva información. ¿Sí? Y uno, por lo general las aplicaciones, agarran de mañana, revisan la última salida y la publican. Y queda todo el día ahí. Estas cosas se actualizan cada 6 horas o cada 12 horas. Depende del modelo. Entonces es importante ver hace cuánto que fue generado ese pronóstico. Y algo que yo utilizo mucho cuando alguien pregunta, mañana va a estar lindo o feo, o sea, para tener una aproximación, un pronóstico para algo sensible, uno puede comparar los 3 modelos que tiene disponible. ¿Vieron ahí donde apreté? Decía comparar. Y uno ve acá el modelo americano, el modelo europeo, y MeteoBlue es un modelo que toma datos de distintas fuentes y genera su propio pronóstico después. Es una empresa particular. Y uno, si ve que más o menos todos los modelos son consistentes, bueno, está más seguro de la decisión que va a tomar. Y a veces uno se va a horizontes más alejados y empiezan a discrepar bastante en montos de precipitación, en vientos, y la temperatura es lo que menos difiere por lo general. Pero ver 3 modelos que son de los más usados a nivel mundial, que tienen una buena representación, que son validados, sirve como para tener una buena idea de si hay unas discrepancias o no en los distintos modelos, y ahí cada uno, bueno, tomará la decisión si todos dan lluvia para un día, y bueno, capaz que mejor no arriesgarse, la probabilidad de que no llueva es bajísima. ¿Sí? Bien. Tengo acá MeteoBlue también. La presentación no me quiero. Bien, después tenemos MeteoBlue genera, a ver si puedo ver acá. Sí. Tiene. Perdón. MeteoBlue, este es el tercer tipo de pronóstico que estaba ahí. Si uno entra al home, para Montevideo, yo
lo tengo o sea, ya aprendió que estoy en Montevideo, así que... Y uno tiene un pantallazo acá general de lo que va a pasar, ¿no? Esto más o menos resume por día, uno puede pararse arriba de cada día y lo separa cada 3 horas, que es lo que va a pasar. Y hay algo que está acá, que es la predictabilidad. Esta barrita de acá, ellos toman información de muchos modelos. Se los muestro acá, creo. Multimodel, por ejemplo. Hace 10 días. Ellos toman todos esos modelos que están acá. Acá, ¿vieron? Aparece un GFS, Icon, United Kingdom. Y todos a horizontes distintos. Y uno ve acá, por ejemplo, el sábado, todos dicen que está soleado, salvo uno. Acá, por ejemplo, para hoy de tarde, todos decían que va a estar soleado, aparece alguna nube, alguno la veía, es más o menos lo que pasó. Cuando todos están más o menos de acuerdo, la predictabilidad acá le indican como buena, alta o muy buena. ¿Sí? Y miren esto, por ejemplo, el domingo hay predictibilidad media, el lunes hay predictabilidad baja y el martes hay mejor predictabilidad que el lunes. Eso por el tipo de fenómeno que va a pasar. ¿Sí? Esos fenómenos tienen mucha incertidumbre. Lo que va a pasar entre el domingo y el lunes tiene incertidumbre. ¿Sí? Y porque sea un pronóstico a 5 días, no quiere decir que sea... O sea, no es porque por ver un pronóstico a más tiempo es que sea más malo, ¿no? Va a depender del fenómeno que está atrás. Y lo último que les quería mostrar... Bueno, acá estamos en aire libre. En observación astronómica. Acá nos muestra. Tenemos la cobertura nubosa en los distintos niveles, el porcentaje. Acá es el día y la hora. Nos indica también cuándo sale el sol y la luna, que todos ya lo saben de memoria ustedes, supongo. Acá tienen los planetas que pueden observar a cada hora, o que van a estar presentes ahí arriba. Tenemos cómo está el jet arriba. Si arriba, en capas altas, tenemos vientos muy intensos. Jet de viento. Jet de vientos. Bueno, a ver, ya les muestro qué es el jet. Si se ve mejor acá. Acá estamos viendo el viento en superficie. Acá lo que estamos viendo es el GFS. Miren acá de vuelta, GFS. Vieron que apareció, le dije que es el mismo modelo visto en otra proyección, en otra animación. Es exactamente lo mismo. Tenemos acá un sistema de bajas presiones. Acá el aire está bastante calmo. Si nos vamos un poquito más arriba, tenemos aire que está viniendo a nuestra región. Ven acá. Este aire que viene de acá viene del norte, cálido, pasa por una zona donde hay bastante vapor de agua, se carga de humedad y viene hasta nuestra región. Si se acuerdan de la imagen de satélite, por acá estaba lloviendo. ¿Se acuerdan? Todo ese vapor de agua se concentró acá. Esta baja tiene un frente asociado, hizo como una cuña y ahí está lloviendo. Y nos vamos más para arriba, 700. ¿Y esa es la que viene por acá? ¿Por el domingo? Bueno. No, es otra, está más atrás. Está más atrás. Ahí nos fuimos un poquito más arriba. Nos vamos a 500 metros. ¿Vieron cómo cambia el patrón de viento? Me pasa, capaz que eso no lo conoce, que las alturas que se miden sí. en la en forma pascales. En niveles de presión. A medida que vamos para arriba, disminuye la presión. Nosotros miramos las cosas en presión. Más o menos acá estamos en 250 a 8 kilómetros más o menos. Cambia según la latitud, porque el espesor de la atmósfera es distinto. Pero bueno. Ya, miren, ¿se acuerdan lo que eran los vientos en superficie? Los vientos en altura. Y nos vamos un poquito más arriba, más intenso todavía. Esos vientos, ese jet, cuanto más intenso está, genera más perturbaciones a la observación meteorológica. Eso y el contenido de humedad, creo que son las dos variables más. Sí. Volvé capaz a la página de Meteorolog.
No, yo creo que también una de las columnas que hace es una estimación del SIN. Eso. Y sus dos índices. Este es la dispersión de la... El SIN, o sea, que está ahí en segundos de arcos, en cierta forma es el tamaño de las imágenes de una estrella. Ahí va. Cómo mira un punto y la turbulencia de la atmósfera. Claro, la turbulencia de la atmósfera te hace que un objeto, una fuente puntual, tenga una cierta dispersión, una cierta, no sé, digamos, un huevo frito, digamos. Estamos acá viendo, acá hay una estrella y acá tenemos el jet y la turbulencia acá arriba y la humedad va a hacer que ese haz aparezca en distintos niveles y eso es una medida de la normal, creo, ¿no? Una cosa... Sí, es el ancho a mitad de altura. Ahí va. El ancho... Te da cuán turbulento sea esa observación. El jet y el mínimo y el máximo, la temperatura, que no sé si la temperatura le sirve para algo, y la humedad relativa en superficie. Con estas cosas creo que más o menos se pueden manejar con el tema de las observaciones. MeteoBlue decía que es una empresa, ¿no? Es algo... MeteoBlue, sí. Son privados, pero reúnen mucha información, la visualización es bastante buena. Como de primer orden, eso y Winity para mí son, dependiendo qué es lo que quiera ver uno, ¿no? Y acá les dejo para ver imágenes de satélite y modelos, que hay unos cuantos. Este es el CPTEC, que por lo general en el verano es un modelo que yo incorporo bastante porque los brasileros tienen muchos fenómenos convectivos, que son los que en verano muchas veces nos afectan. Entonces en esas situaciones que son más convectivas, yo también miro un poco, ya que ellos tienen sus modelos calibrados para ese tipo de fenómenos, me fijo qué es lo que si uno entra al CPT, que ellos trabajan con una cantidad de modelos, ahí el BAM y no sé qué. RAM, sí, ahora cambiaron bastante. Sí, de hecho, lo que vi que están hasta cambiando la interfaz. Todo, sí, cambiaron todo. Uno acá tiene el estado del tiempo, clima, y puede ir acá, previsión numérica. Ah, eso es lo que yo dije. Y acá uno tiene... Sí, en alguno de esos modelos tiene en las camadas, en las variables. En ese no tiene fracción de nube, pero había en otro de los modelos que sí tenía, sí corren, porque algunas veces no están. Sí, cambiaron bastante. Creo en rodadas, no. Las variables, rodadas... Camadas, no. Ah, no, arriba de todo tenés el RAM 20. Previsión, acá tenés el BAM, el WRF, ¿se acuerdan que yo les dije el WRF? Este es un modelo, un modelo de Tom Callie, o sea, aumenta la resolución de los fenómenos. Pero ahí lo que he visto que ese días que no me... Sí. No sé. Ahí aparece. Y ahí si ves a variables creo que tiene fracción nubosa. Fracción de cobertura de nubes, medio abajo. Ese es lo... A ver, capaz si le pones animación, capaz que... No. Les queda los links, ahí después ustedes pueden jugar bastante. Ese modelo de brasilero, entonces... Este es un sitio brasilero. Uno tiene también ensambles, que es como lo que estuvimos viendo de combinación de varios pronósticos. Y después tiene hasta meteogramas también, que uno puede tener el meteograma de... Cada uno de estos va al WRF, elige uno de los modelos y... En un caso la ciudad de... No sé si tiene Montevideo. Hay algunos que tienen Montevideo. No sé, cómo han cambiado... Capaz que no el global, capaz que tiene Montevideo. Ahí tenés que ir a internacional. Te deja, al final de todo está IN. Ahí va. África, Uruguay, ahí está. Ahí está. Uruguay arriba. Y solo Montevideo. Sí. Estamos viendo en un punto Montevideo. Ahí está.
27, acá el modelo brasilero, ve poca lluvia, hay otros que dan algo más. Digo, no presenta ventajas el modelo este de Brasil, entonces por lo que vos me decís respecto a la en verano, yo por ejemplo es No, uno pero- de los que agrego a los 3 que miro por lo general para algo Ajá. básico, agrego porque modela mejor los fenómenos convectivos. Si uno está esperando algo que habla de inestabilidades, mucha humedad y ve que hay una discrepancia entre los modelos grandes, seguramente sean condiciones de inestabilidades grandes que puedan desarrollar esos sistemas convectivos que estuvimos viendo. Y bueno, esos modelos, como ellos tienen más de esos fenómenos que de los otros, los ajustan y calibran sus parámetros para poder modelarlos mejor. No es una ciencia exacta, tiene incertidumbres y hay mucha información disponible, eso es. Y saber elegir es como todo un tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quieren ver algo? Yo tengo una pregunta. Sí. Porque es algo que, lo que se usa bastante en la bibliografía y ahora que tengo un meteorólogo que me lo puede decir con cierto grado de confianza, el rol que juegan los rayos cósmicos que llegan a la Tierra y la formación de las nubes y la temperatura. Los rayos cósmicos y bueno, no, me mataste. Porque Afectan, sí, pero es No, energía o sea, que entra al sistema. Ahí el tema es que digo, hay una hipótesis propuesta de que los rayos cósmicos producen ionizaciones que hacen que te genere mayor posibilidad de formación de nubes. anucleación. ¿Está? Núcleos de condensación. Claro, exactamente, Está. que te va a generar. Entonces, cuando hay variabilidad o variación de la intensidad de rayos cósmicos, podría haber una Afectar. mayor fracción de nubosidad. Desconozco y no y eso está bien también asociado al tema de la actividad solar, Claro. porque Es cuando la hay que va mayor a- actividad solar, Hay menos la heliosfera está más extendida y entonces hay menor cantidad de rayos cósmicos, y cuando la actividad solar es menor, la atmósfera está más comprimida y hay menor cantidad de rayos cósmicos. Pero Puede tener, sí. sí, No, o sea, la pregunta era si está incluido en los modelos, pero ya No. Ese tipo de variables no Claro. desconozco. Sí, porque hay toda una polémica con eso, porque seguramente dice que eso tiene que ver con la temperatura y... Bueno, esa energía va a afectar, Este. desconozco. Claro. Seguramente a futuro empezarán los papers en ese sentido a aparecer. No, lo que es, hay publicado un par. sí. No, lo que pasa es que también Pues- está todo vinculado al tema de la discusión de cambio climático. Sí, ¿En realmente. en qué medida hay fenómenos extraterrestres, digamos, o sea, de fuera de Que la Tierra, modulen. que puedan afectar notoriamente en escalas cortas, que sabemos que en Sí, escalas sí, más sí. largas sí, pero en escalas cortas de algunos años, de decenas de años, que es el ciclo de actividad solar, que en qué medida pueden afectar el clima aquí en la Tierra. Sí, de las manchas solares leí alguna vez, pero que inciden muy, o sea, creo que era 0.2 de grado y que eso con los modos de variabilidad que hay es como que ocupa sí un lugar, pero digamos de un orden menor, pero sí aparecen esos modos. Las manchas solares, los volcanes también, las emisiones de gases de los volcanes cambian la temperatura medio grado. Lo del pinatubo que Se meten en la atmósfera y eso cambia los flujos radiactivos y hace que la atmósfera cambie su temperatura medio grado, como mucho. Estamos hablando de cosas de órdenes pequeños, pero sí, todo. Y la atmósfera es tan sensible y las retroalimentaciones se disparan por todos lados y de repente algo que uno piensa que es nada puede generar un impacto relativamente importante. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿No? Agradecemos. Sí.